Bueno, empezamos entonces. Bienvenidos y bienvenidas al grupo de estudio de lingüística. Hoy vamos a estar trabajando con Benveniste, teoría de la enunciación, como siempre ahora ya con un poco más en la cabeza en el parcial que se viene ahora en 2 semanitas. Así que nada, vamos a meterle con todo y bueno, esperemos que sirva, nos vamos a ir encontrando como siempre todas las semanas. Así que nada. Bueno, Benveniste, ya habíamos visto algo de Benveniste en el primer cuatrimestre, pero más su punto más estructuralista, mucho más en ese sentido lo habíamos visto con los niveles del lingüístico, por ejemplo, con categorías de pensamiento, categorías de lengua. Bueno, eso ahora no necesitamos entrar en eso, no vamos a hablar de estructuralismo, si bien Benveniste va a seguir siendo estructuralista claramente, no vamos a hablar nunca en ningún momento de su parte más en profundidad, digamos, del estructuralismo, sino que ahora vamos a hablar de su teoría de la enunciación. Y acá es el primer punto, digamos. Justamente la enunciación es el objeto de estudio que Benveniste toma. Y él la va a definir a la enunciación como un acto de apropiación para convertir la lengua en discurso. Entonces, nos apropiamos de la lengua y la convertimos en discurso. Esa es la enunciación. Y él estudia la enunciación a partir del enunciado, el que es el producto de la enunciación, lo que queda. Y ahí encuentra las diferentes marcas para poder estudiar la enunciación. Eso como un primer punto para poder entender, digamos, cuál es el objeto y qué es lo que toma para arrancar. Antes de meternos de lleno a la enunciación, como decía, estaría bueno ver la crítica. La vemos un poquito para arriba por los compañeros más que nada que ya lo vieron un poco. El otro lo tiene el último grupo que hicimos. Pero de cualquier cosa nos detenemos un poco más. Para recordar un poco, Austin, pragmática, tiene 2 momentos de su teoría. Él plantea las emisiones realizativas y constatativas por separado en un primer momento y después las unifica, diciendo que toda emisión es realizativa porque estamos haciendo el acto de enunciar. Recordemos que emisión realizativa es cuando hacemos efectivamente una acción y la constatativa es describir algo, por ejemplo, describir situaciones, hechos, bueno, pero lo concreto es que no se realiza una acción. Eso en el principio de la teoría. Después Austin, como digo, termina diciendo que toda emisión es realizativa porque estamos haciendo el acto de enunciar, que es en sí mismo un acto para Austin. Bueno, la crítica de Benveniste va principalmente a eso. Nos va a decir que es necesario rescatar la primera distinción que hace Austin entre emisión realizativa y constatativa. Él ya no la va a llamar emisión, sino que la va a llamar enunciado, incluso ni siquiera realizativo, sino enunciado performativo y enunciado constatativo. Lo de constatativo sí lo sostiene. Bueno, Austin lo había derrumbado, como yo decía eso, pero lo que nos plantea Benveniste es que justamente un enunciado performativo, que no es un acto en sí mismo, un acto real, digamos, concreto en la realidad, no existe, digamos, no es performativo, es constatativo. Es necesaria esa distinción, eso es el punto principal, que para Benveniste es necesaria la distinción entre un enunciado performativo y uno constatativo. Necesitamos, porque no por estar enunciando estamos haciendo en sí mismo un acto. Estamos enunciando, estamos hablando, no estamos haciendo algo sobre la realidad concreta, que es yo. Cuando digo, bueno, acá entran sus otras cosas. Por ejemplo, en esto entraba que el imperativo, por ejemplo, para Austin, también era performativo. Austin lo dice realizativo, pero sí, se entiende. Pero para Benveniste no es performativo, justamente porque no estás haciendo nada, no es un acto en sí mismo. Estamos haciendo sí que alguien más haga algo, pero vos no estás haciendo nada. Por ejemplo, entonces ahí está la diferencia entre lo de cerrar la puerta. Si yo digo cerrar la puerta, y no es un enunciado performativo para Austin. Para Benveniste digo, para Austin sí. Para mí no es un enunciado performativo, porque nada, no estás haciendo vos nada, estás haciendo que alguien más lo haga. De última, si ese otro cierra la puerta, bueno, nada, lo hizo él, vos no estás haciendo en sí mismo un acto. Para Austin sí es performativo, justamente porque estamos haciendo el acto de enunciar, más allá de que no cerremos la puerta. En cambio, si decimos voy a cerrar la puerta y vamos y cerramos la puerta, ahí sí es un acto performativo, un enunciado performativo. Porque bueno, sí, lo dijimos y en concreto hicimos esa acción en la realidad, fuimos y cerramos la puerta.
Esa como la gran distinción. Después está el ejemplo también del letrero de advertencia, que para Austin es performativo, porque yo, por ejemplo, decía que yo, cuidado perro, y nada, lo que generaba en otro era que, bueno, no te ibas a acercar porque había un perro, por ejemplo. Pero para Benveniste no es así, es simplemente una señal lingüística. Una señal lingüística que nada, tenía una información, pero lo mismo, no puede ser performativo porque no es en sí mismo un acto. Eso es lo que nos dice. No hay nadie realizando un acto, ni siquiera hay alguien que esté enunciando algo, es un letrero, digamos, una señal, nada más. Entonces, acá, lo principal que hay que entender en esta crítica es que no hay razón para abandonar la distinción que propuso en primera instancia Austin entre los enunciados constatativos y enunciados performativos, que recordemos, yo lo remarco mucho porque es importante hacer esta diferencia, que Austin los nombra como emisiones realizativas y emisiones constatativas. Estos son puntos de diferencia en los que tenemos que tener presente, que por un lado hay uno que es Benveniste que habla de enunciados y por otro Austin en pragmática que habla de emisiones. Sí, estoy grabando hoy, así que después yo apenas termine el grupo lo subo para que lo tengan. Entonces vamos a nombrar las características principales del enunciado performativo. Primero, como ya lo dije varias veces, el enunciado performativo que no es acto no existe. El enunciado performativo tiene que ser en sí mismo un acto y tiene que ser autenticado como acto. No tiene otra realidad que no sea esa. Entonces va a ser también único porque no puede ser repetido, incluso su repetición, digamos el enunciado, repetir ese enunciado, lo va a convertir en un enunciado constatativo. Porque nada, de unidad si hacemos el acto lo hacemos una vez, no lo hacemos varias. Entonces, bueno, se entiende. Es efectuado en circunstancias particulares, una sola vez, hay un lugar y fecha determinados, entonces yo digo, bueno, nada, voy a tomar agua y tomo ahora, en este momento, 30 de septiembre, 18 y 18 horas. Nada, y ahí es un enunciado performativo. Pero si yo lo habría dicho varias veces, no. O sea, el primero sí, pero el resto ya es repetición nomás. Después ese acontecimiento, porque crea acontecimiento, justamente en esto mismo de que nada, estamos haciendo en sí mismo un acto en la realidad, creamos ese acontecimiento con ese enunciado performativo. Y es su irreferencial en la misma rueda de lo que venimos diciendo, porque habla de una realidad que él mismo constituye, justamente. Todo lo que venimos diciendo va a la misma razón. Bueno, eso como enunciado, como parte de la crítica y los enunciados performativos. ¿Se entiende hasta acá? Porque este es un punto importante, todos los puntos son medio clave, al menos los que vamos a ver. Voy a tratar de ir a lo más importante porque a su vez, como decía, es medio largo. Pero bueno, si venimos bien hasta acá, sigo. Joya. Bueno, cualquier cosa, si hay una duda, surge después, volvemos, no hay problema. Después hay otro punto, otro texto incluso que es lo de la subjetividad en el lenguaje. Primero es como que está en contra, plantea como que está en contra de la noción que el lenguaje es un instrumento, porque eso como que opone al hombre y a su misma naturaleza. Entonces él plantea que el lenguaje es parte de la naturaleza del hombre, del humano, digamos. Y que ese mismo hombre toma conciencia de su yo en el lenguaje. Es decir, nosotros hacemos esto de la enunciación, nos apropiamos de la lengua y en esa lengua, además de transformarla en discurso, plasmamos nuestra propia subjetividad. Es decir, acá el lenguaje pasa a ser la posibilidad de subjetividad en las personas, porque justamente somos sujetos lingüísticos para Benveniste. Entonces, es la capacidad de un locutor, esa palabra también locutor, tenganlo presente, de plantearnos como sujetos. Justamente porque eso se determina en el Instituto Lingüístico de Persona, es decir, cuando nos apropiamos del lenguaje y a su vez nos apropiamos de la categoría de persona yo. Entonces me planteo como yo en mi discurso. Y eso va a determinar y va a definir una subjetividad, nuestra subjetividad, porque nos planteamos como yo. Eso es fundamental que lo tengamos presente porque cada locutor se pone como sujeto y remite a sí mismo como yo en su discurso. Es decir, yo soy Matías. Y lo puedo decir porque me apropio de la lengua y me pongo a mí como
yo en mi discurso. Dije muchas veces yo, pero creo que más o menos se entiende, ¿verdad? Igual esta última lo vemos. Entonces, yo y tú son las formas lingüísticas que indican a la persona. Entonces, cuando yo hablo, me planteo a mí como yo y a ustedes como al tú al que les estoy hablando, al que me estoy refiriendo. Yo hablo con ustedes, que ustedes es tú, pero en cada uno de ustedes, digamos, un tú plural, por así decirlo. Incluso una lengua sin expresión en persona no se puede concebir, porque no podríamos plantear esa subjetividad y sería como, ahí sí sería separado de la naturaleza propia de las personas y justamente la lengua es todo lo contrario, es parte de nuestra naturaleza. Entonces acá incluso nosotros determinamos tanto lo del espacio y tiempo, qué sé yo, los verbos, todo eso que es la parte formal de la enunciación, que ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero tengamos presente que es porque nosotros nos apropiamos de la lengua y nos planteamos como yo nuestro discurso. Entonces ahí todo lo que planteemos en la lengua va a girar en torno al momento específico, a ese lugar específico, en ese espacio, a quien lo diga, cómo lo diga y todo. Entonces tiene mucho que ver todo eso. Pero bueno, ¿se entendió lo de la subjetividad? Porque creo que es un punto, este sí es un punto importante, por lo menos para entender la trascendencia del lenguaje en la teoría de Benveniste. Y si hay dudas, si quieren aportar incluso algo, si alguien pudo leer y eso, a lo mejor. No, no sé, si alguien sabe lo que pregunta Imeli, la mejor. O sea, a partir de que no ven más Chomsky, digamos, eso sí. Claro, a partir desde que se empieza a ver Austin. Bueno, el siguiente punto es ya va muy ligado. Todo lo de la teoría de negociación va muy ligado. Entonces como que no, es difícil pensarlo separado, pero bueno. Eh, no sé de dónde arrancaste, Esme. Nosotros arrancamos en la crítica de Benihana Austin y ya después pasamos directo a la subjetividad. No vimos más nada todavía. Estamos arrancando y avanzando. Incluso estoy yendo medio rápido por el hecho de que, nada, no quiero que será muy pesado. Yo entiendo que hay un par que probablemente mañana rindan. Y nada, como quiero que también quede claro las cosas principales. Además estoy grabando, claro. Así que eso también les va a quedar. Eh, Así que nada, bueno, el siguiente punto para tener en cuenta acá en lo de Benvenís es cómo esto que dijimos de la subjetividad y todo se plasma en la experiencia concreta de todo de humana, digamos. Y acá entran dos categorías fundamentales, que después, bueno, vamos a hablar un poco más cuando lleguemos bueno, al siguiente punto. Pero vamos a hablar de dos categorías que son la de persona y la de tiempo. La de persona ya un poco estuvimos hablando, lo del yo y el tú, pero acá hay algunas cosas más que hay que profundizar. Entonces, Femenino va a plantear que toda enunciación implica una interlocución, porque justamente, que esto ya lo nombré, no hay que usar la palabra interlocución, pero es algo clave, porque el que habla se apropia de la lengua designándose como el yo y instala al mismo tiempo un tú, que en este caso, como decía, yo me instalo a mí como yo y yo le instalo a ustedes como tú en mi discurso. Y acá están los indicios de persona, porque justamente yo y tú son formas vacías, esto lo van a escuchar, son formas vacías que se llenan cuando alguien las enuncia. Porque yo y tú en, en abstracto o en general no significarían nada si lo pensamos en sí, yo y tú en sí. No, en cambio cuando nosotros los nombramos se colman de sentido, porque justamente yo me estoy apropiando de eso, me estoy planteando a mí como el yo y a ustedes como el tú. Y en otro momento alguien más puede plantearse como yo y plantear a otro como tú. Así como cualquiera de ustedes puede hablar en este momento y plantearse como yo y plantear al resto como tú. Nada. Ahí entra la importancia de la categoría de persona en el discurso y en la enunciación cuando nos plantea Benveniste. Lo nombré mucho el discurso, pero lo voy a definir así, también les queda, porque capaz creo que no lo definí.
El discurso va a ser la manifestación del enunciado, digamos, el acto mismo de producir el enunciado. Básicamente lo que estoy haciendo ahora estoy haciendo un discurso, según de Benveniste. Lo metí en medio solamente porque me había quedado medio colgado capaz de la definición concreta. Entonces, como decía, el yo de la comunicación va cambiando incluso. Depende del momento. Entonces, incluso el yo y el tú pueden... tienen una polaridad que se puede ir cambiando. Porque justamente yo me planteo y hablo como el yo y planteo un tú, y el quien estoy hablando después me habla él a mí, digamos. En este caso, yo, cualquiera de ustedes me habla a mí, y yo paso a ser el tú, y el que habla pasa a ser yo en su discurso. Nada. Cuando lo nombro así parece como medio volado, medio complicado, pero en realidad es bastante simple la lógica del yo y el tú. Eh, pero bueno, por eso no quiero seguir repitiendo porque cada vez más se parece más confuso. Pero bueno, lo que sí quiero decir antes de cerrar lo de la categoría de persona es que va a ser recíproca la relación entre el yo y el tú. Más allá de que acá se podemos plantear, se nombra mucho lo de la teoría egocéntrica, porque para Benveniste el yo trasciende al tú. No es una relación simétrica más allá que sea recíproca. Es decir, el yo tiene más peso, más allá que sean complementarios, digamos. Porque el yo soy el que instaló el tú. Yo soy el que decido a quién hablarle, básicamente, en palabras sencillas. Pero sí, el yo plantea un tú, instala un tú. Entonces por eso se plantea que el tú va a depender del yo. Y por eso la teoría podemos plantearla como egocéntrica, por el peso, el mayor peso que tiene el tú ante el yo. Bueno, es eso nomás. ¿Se entiende la categoría de persona? Sí, lo puedes notar como teoría egocéntrica. No sé si, no hace falta que lo nombres, que lo digas. Sí se dice en algún momento o se tiene esa idea general, pero no sé, no te preocupes. O sea, lo puedes usar, lo puedes no usar y cualquiera de las cosas está bien. Lo principal es que puedas entender lo de las categorías de persona y, bueno, cómo es lo de la trascendencia del yo al tú, bueno, y todo lo que fuimos nombrando. Pero la teoría egocéntrica es un condimento más, digamos. No es lo principal. Vienen bien con personas. Después yo sé también que hay muchos que por ahí no lo pudieron leer, entonces también es medio difícil enganchar todo de una. Quédense tranquis que esto va a quedar subido y que después nos vamos a volver a encontrar. Incluso que yo, si la semana del parcial estamos muy complicados, nos encontramos más de una vez, no hay problema. Pero nada, tranquis, que le vamos a ir metiendo a pleno. Eh, bueno, si quieren seguimos con la categoría de tiempo. Bueno, la categoría de tiempo, Benveniste nos plantea que hay tres tiempos distintos. El tiempo físico, por un lado, que es el continuo uniforme, cómo cada uno siente el paso del tiempo, incluso es propio, bueno, esto no es tan, no es el principal, pero bueno, incluso no está necesario profundizar tanto porque es el tiempo físico el que transcurre constantemente. Por otro lado tenemos el tiempo crónico, que es el organizado culturalmente, es el tiempo socializado del calendario, es igual para todos y todas, y es el tiempo en el que ocurren los acontecimientos, justamente porque es del calendario. Incluso nuestro calendario, bueno, acá tiene tres condiciones. La primera es la condición estativa, que necesita un acontecimiento que sea el eje, el punto axial del que parte y del que se organiza ese tiempo. En nuestro caso, bueno, por el calendario cristiano y todo, que usamos hoy en día, el punto axial nuestro es el nacimiento de Jesús, creo. Y nada, y a partir de sí, está dentro del nacimiento, y a partir de ahí nosotros medimos antes, después de Cristo, o antes de nuestra era, y ahora, actualmente. Y es como que es el punto eje que mide a partir de dónde empezamos a contar para poder organizar ese calendario. Eh, Así que nada, ahí tenemos nuestro punto axial, por ejemplo. Una segunda condición que es la directiva, que es justamente a partir de ese punto axial vamos para atrás y para adelante, lo que yo decía antes y después de Cristo. Entonces desde ese punto axial podemos medir, bueno, qué sé yo, la antigua Grecia, antes de Cristo, cuántos años antes de Cristo, quién estamos hablando, en qué momento, y podemos medir en qué momento estamos hablando.
obviamente en ese momento medían con otro calendario, entonces nos decían, no, en 400 años van a ser Cristo, claramente, pero a nosotros nos sirve para medirlo y poder tener un eje y poder saber, digamos, a cuánta distancia estamos. Y bueno, y para adelante ya sabemos, historia conocida, los años que contamos hoy en día. Y después la condición mensurativa, que es la posibilidad de poder dividir y agrupar ese tiempo en diferentes unidades de medida, que son siempre iguales, qué sé yo, el año, los días, las horas, los minutos, los segundos, los milisegundos, los meses, qué sé yo, las semanas. Y ahí tenemos diferentes formas de agrupar ese tiempo. Así que nada, ahí tenemos el tiempo crónico. Y después tenemos un último tipo de tiempo, que para Benveniste incluso es el más importante. Sí, las puedes saber. Después, como yo digo, como estoy diciendo ahora, el más importante de los tres tiempos es el tiempo lingüístico. Igualmente el tiempo crónico, si vos lo querés pensar sencillamente, tenés que es organizado culturalmente, el de calendario, y tiene tres condiciones. Uno, un punto que sea eje, y uno que es un punto que sea eje para poder empezar a medir, uno que a partir de ese punto podamos ir para atrás y para adelante, y el tercero, bueno, el segundo que es la directiva, y la tercero que es la mensurativa, que podamos dividir el tiempo y agruparlo, digamos, bueno, así en realidad, poder dividir y agrupar el tiempo en diferentes unidades. Pero sí, más o menos tienen que saberlo, pero bueno, el tiempo principal que más tenemos que saber, que bueno, los tres lo tenemos que saber, pero el fundamental por lo menos para Benveniste, es el tercero, que es el tiempo lingüístico, que es el que está ligado al ejercicio de la palabra, que viene incluso de la mano con todo lo que decíamos de la persona, porque es el presente, es el tiempo en el que hablamos, regulamos el pasado y el futuro a partir de este presente. Entonces va a ser móvil porque se va a instalar cada vez que el yo habla. Entonces, por ejemplo, la palabra hoy, si la digo en este momento, va a significar hoy 30 de septiembre. Pero si la digo mañana, va a ser hoy 1 de octubre, por ejemplo. Y ahí tenemos, digamos, algunos puntos a tener en cuenta. Y así, bueno, nada, así con todo en general. Qué sé yo, podemos hablar de mañana, de ayer, de no sé, en 20 minutos, de ahora, nada. Y ahí tenemos el tiempo lingüístico, que lo mismo, son formas vacías, hasta que alguien regulamos el pasado y el futuro con el presente, desde el hoy, digamos, desde ahora, porque es el momento en el que estamos hablando. Entonces, justamente, si yo hablo de mañana, es muy distinto si lo digo hoy o si lo dije ayer. Porque si ayer hablé de mañana, estoy hablando de lo que ahora es hoy. No sé si lo estoy mezclando más con eso, pero a mí me sirve por lo menos. Eh, Justamente, es el tiempo en el que estamos hablando. Que de vuelta, es una forma vacía hasta que la colmamos de sentido cuando la apropiamos en nuestro discurso. Y ahí está la clave de la teoría de la enunciación en general. Cómo nos apropiamos, digamos, de la lengua para convertirla en discurso, que es lo primero que decíamos. Y cómo eso adquiere sentido cuando lo hacemos. A cada palabra, cada cosa, cada enunciado, cada categoría de persona, de tiempo, de los verbos, todo adquiere sentido cuando el yo cuando el yo habla y se apropia de eso. Y a partir de eso creo que si venimos bien y con todo lo que dije recién, creo que podemos pasar directamente al siguiente punto, que es lo del aparato formal de la enunciación. Y dígame si estoy yendo muy rápido también, porque capaz que arranco y me voy. Bueno, bueno, entonces a partir de eso, retomamos unas cosas, el locutor va a ser el que va a poner los parámetros para hacer la enunciación, justamente. Antes de la enunciación, la lengua no es más que posibilidad de lengua. Recordemos esto porque la lengua es con la que nos apropiamos justamente. Y es lo que convertimos en discurso. Y en ese resultado es la enunciación.
Y ese es el que es el resultado en realidad de la enunciación en el discurso. Así que ahí tenemos. Y ahora lo que pasamos es a los elementos del aparato formal. Nosotros hablamos de formas vacías. La lengua, repito eso, la lengua antes de la enunciación no es más que posibilidad de lengua. Eso. Y bueno, como decía, tenemos elementos de la lengua que son los que nos vamos a apropiar. Son elementos vacíos que se van a llenar. Así como hablamos de las personas y la persona y el tiempo, tenemos otras formas vacías. Bueno, como digo, persona, que son los pronombres personales. Estos son los elementos vacíos que se llenan cuando el locutor los asume. Los deícticos, palabra clave, que acá entra lo del tiempo que hablamos recién, lo del tiempo lingüístico, que son los deícticos de espacio y tiempo. Entonces yo digo acá, ahora. Y ahí estoy usando los dos el deíctico de espacio y de tiempo para decir que estoy ahora a las 18:36 en mi departamento. Bueno, acá y ahora. Que si lo digo en otro momento, cuando los asumo en otro momento esos deícticos, que son formas vacías que se llenan cuando el locutor los asume, ese acá y ahora va a ser totalmente distinto. Va a ser otro horario, en otro momento, otro día, en otro lugar. Bueno, entonces justamente incluso va muy de la mano con lo que hablamos al principio, de que es único, justamente como los enunciados performativos. Solo que acá, bueno, no estamos hablando específicamente de enunciados performativos, pero igualmente también es único cuando nos apropiamos y cuando hablamos, cuando enunciamos. Después tenemos el índice de abstención, que se ordena en relación a quien habla. Acá podemos hablar más de objetos, de cosas, de aquel, de la botella, qué sé yo. No, de la botella no en realidad, porque ahí ya tendríamos algo concreto. Pero sí podría estar diciendo, bueno, esto, y eso sí sería un índice de abstención, y se llena porque nos estamos refiriendo a un objeto concreto, que en este caso es una botella. Dígase el club más grande, pero bueno, esa es la parte. Y nada, después tenemos como último, no sé si entenderlo, la índice de abstención. A veces la primera vez no se entiende, pero creo que fue un ejemplo muy concreto, está bueno. Y después las formas temporales de los verbos. Bueno, esto es lo mismo. A esto sí va directamente con las emisiones, los enunciados performativos, o va muy ligado, porque justamente los verbos y el tiempo en el que hablamos con los verbos, si yo digo ayer corrí, bueno, ahí estamos usando un deíctico de tiempo, de cuándo, y una forma temporal de un verbo, que es correr. Que dije que ayer corrí, justamente, y ahí son dos formas vacías que se llenan. Incluso está esto, a mí siempre esto incluso creo que me lo he dicho la docente cuando cursé, que está, viste siempre ese chiste del que se usa a veces en algunos kioscos y todo, que es el hoy no se fía, mañana sí, que en realidad también es una forma vacía porque tiene justamente el hoy y mañana, que son deícticos de tiempo, y ahí juega mucho con eso, porque se va actualizando cada vez que vos lo lees. Entonces, hoy no se fía, mañana sí, si no tiene una fecha, obviamente, siempre se actualiza y siempre parece que va a ser a posteriori, digamos, después. Entonces lo vamos leyendo y siempre es lo mismo, pero por justamente esto, porque se va actualizando, porque los asumís en otro momento a eso. Y creo que ese es un ejemplo que está bueno para poder ver cómo es lo de las formas, lo de que sea vacío y se va llenando. Como un ejemplo medio pavote, pero está bueno. A mí por lo menos me ayudó y está piola para comprenderlo. Y bueno, y lo mismo con todos los demás, con los verbos, con los pronombres. Los pronombres son particulares porque es quien habla en el discurso, quién es el yo que se asume ese rol y el tú que instalamos, a quién se dirige la locución presente, para decirlo con los términos exactos. Entonces, el yo es la persona que enuncia y el tú es el individuo al que se dirige la locución presente. Bien académica la definición. Pero bueno, en concreto, como ya saben, el tú es a quien les hablamos y a quien instalamos como alocutario, como el que nos escucha.
¿Se entiende lo del aparato formal de la enunciación? Que son estas formas vacías que se llenan cuando el locutor las asume. En general, por lo menos. Joya, la mejor. ¿Tienen alguna duda, algo hasta acá? Eh, ¿Algo que quieran que repitamos? Yo igual ahora faltan un par de cositas, no falta tanto, pero... Bueno, bien, si no viste el texto para entender, está bueno después cuando haya el texto porque vas a tener algunas herramientas más para poder al menos encontrar qué es lo principal, porque muchas veces a veces se pierde eso cuando leemos un texto sin tener un poco de eje. Así que bueno, también espero que sirva para eso. Eh, Incluso lo del aparato formal a veces es medio confuso. Ahí te paso, Ivy. Es medio confuso a veces lo del aparato formal porque lo nombra dos veces distinto. Eh, o tres, pero siempre va a lo mismo en realidad. Así que con que sepan cómo los nombré recién está bien. Incluso los pueden nombrar distinto y también va a estar bien siempre y cuando eh, lo puedan tener presente. Lo importante son estas cuatro categorías. De vuelta. Indicios de persona o pronombres personales, cualquiera de los dos está bien. Los índices de abstención, el este, aquel, todo eso. Los deícticos de espacio y de tiempo. Y las formas temporales de los verbos. Esos son los 4 puntos clave y los que en realidad son todos los elementos del aparato formal. Te paso a nombrar las tres condiciones. Las condiciones son del tiempo crónico la estativa, la directiva y la mensurativa. Ahora te las repito de última. Estativa, directiva y mensurativa. Ese es el orden en el que incluso me parece que es más fácil tenerlo, porque es justamente punto axial de ir para atrás y para adelante y poder agrupar el tiempo. En ese orden. Bueno, seguimos. Bueno, después tenemos ahora los puntos que vienen no son o sea, hay algunas cosas que voy a ir repitiendo un poco y que voy a ir profundizando un poquito, de lo que fuimos hablando, y unas cositas que les voy a decir como para que lo tengan, que capaz que no es tan fundamental y tan principal como lo que decía recién, pero que también es importante que lo sepan y que lo tengan, porque lo van a preguntar al momento, lo van a tener que saber. Bueno, la estructura de las relaciones de la persona en el verbo. Tenemos que los verbos, digamos, y bueno, los pronombres siempre están sometidos a la categoría de persona, porque un verbo va a depender de a quién se lo designo, si va a ser yo, tú o él, por ejemplo. Entonces, acá tenemos que tener algunas cosas bien presentes. Tenemos entonces yo, tú y él. Yo es el que habla, claramente, como vengo nombrando. Tú es el que es designado por el yo. Y él se refiere a alguien o algo, esto es importante, pero no es ninguna persona específica. Obviamente cuando hablamos, sí, podemos hablar de él, qué sé yo, Juan Carlos. Eh, y nada, eso. O él puede ser, no sé, bueno, el mouse. No importa. El él. Incluso acá tenemos, cuando hablamos de la correlación de subjetividad, porque acá hay dos correlaciones distintas. Sí, pero fue el primero que se me ocurrió y se me vino automáticamente el meme a la cabeza. No había forma de ocultarlo. Eh, Juan Carlos, ¿cómo estará Juan Carlos? Bueno, la correlación de subjetividad. El yo va a ser la persona subjetiva. El tú va a ser la persona no subjetiva. Bueno, espero un segundito, voy a tomar. Bueno, y ahora seguimos. Bueno, ahora sí. Bueno, vuelvo a la correlación de subjetividad.
Sí, totalmente. Ya no puedes escuchar o nombrar a un Juan Carlos sin pensar en el meme. Sí, es buenísimo el video. Vale, el audio. Banco fuerte. Pobre los Juan Carlos hoy en día. Me hace acordar cuando hay un meme que tiene un nombre, me hace acordar que yo, a lo viejísimo, cuando en algún momento también fue ver un garrón llamarse Candela, cuando salió lo de Candela. Claro, mirá, ahí va, lo de Candela y la moto y qué sé yo. Es como que hay momentos muy específicos cuando salen memes tan virales que, o cosas, o videos, lo que sea, que nada, si tenés ese nombre, fuiste, te van a descansar, digamos, es otra posibilidad. Pero bueno, Juan Carlos ahora, bueno, es más normal que sea alguien mayor, así que no le debe importar tanto. Bueno, vuelvo. Bueno, de vuelta. Tenemos el yo, el tú y el él. Cuando hablamos de subjetividad, eh, el yo va a ser la persona subjetiva por todo lo que hemos nombrado, por asumirnos en el. Por asumir, apropiarnos de la lengua y asumirnos como yo en el discurso. Después el tú va a ser la persona no subjetiva porque va a tener la categoría de persona, pero va a ser la persona de que nosotros designemos, entonces no es la que está plasmando su subjetividad en ese instante. Recordemos que el lenguaje es la posibilidad de subjetividad. Y el él es la no persona. Así se plantea lingüísticamente en este momento. Porque no está dentro del circuito de la palabra, está por fuera. Y es algo o alguien que nombramos. El él justamente no necesariamente es una persona en sí misma. No es, qué sé yo. No estamos hablando de ella, de Ivana, por ejemplo, como persona actual acá, digamos. Ahora sí, porque está acá, digamos, le digo tú, está instalada como persona. Pero puede ser alguien o algo, pero la categoría es la misma. Después tenemos la correlación de personalidad, en la que acá es donde cómo se oponen. El yo y el tú se oponen entre sí. Justamente la persona subjetiva y la persona subjetiva se van a oponer. El yo se opone al tú y el tú se opone al yo. Y a su vez, el yo y el tú en conjunto se oponen al él. Esto es una correlación de personalidad. Y bueno, ahí tenemos pues que el yo es el interior y trascendente, como decía, el importante, y el tú el exterior y secundario. Y el él, nada, está por fuera de ese circuito. Eso como para poder cerrar ya lo de los pronombres y bueno, la importancia que tiene cada uno, como es lo de los verbos. Nada, eso por ese punto. Eh, Después tenemos algunas cosas que voy a ir nombrando que son importantes. Antes de cerrar el yo y el tú, tenemos que tiene una unicidad específica, también para nombrar algunas cosas con sus términos propios, que es que el yo y el tú son cada vez únicos. Y el él puede ser una infinidad de sujetos, una infinidad de cosas o ninguna. También depende de lo que planteemos nosotros en nuestro discurso. Y otra característica que tiene la categoría de persona es que tienen inversibilidad. Es decir, yo y tú pueden invertirse, justamente. Si yo estoy hablando con alguien y ese alguien me responde, nada, se invierten los roles. Yo paso de ser yo, que asumo y quien habla, a que haya otro que se asuma ese rol de yo y... eh, un cuadrito, re. Y nada. Em, y después está lo del nosotros. El nosotros, que es la asunción, esto lo dice así textualmente, la asunción entre el yo y el no yo, que puede ser el yo y el tú o el yo y el él. Y ahí va a depender si es un nosotros inclusivo o exclusivo. Depende si incluimos o no a con quien estamos hablando. Hay dos posibilidades. En esto, para un ejemplo concreto acá. Digo, nosotros, no sé, nosotros en el grupo de estudio, y ahí estoy haciendo un yo más tú, porque los estoy incluyendo a ustedes en este momento. Por ejemplo, entonces ahí es un nosotros inclusivo, yo más ustedes. Y en cambio tenemos el yo exclusivo, que, bueno, esto es un ejemplo más ya que vivo solo, nosotros acá en mi casa, qué sé yo. Ahí tenés un nosotros exclusivo.
porque excluyo al tú, a la persona con la que estoy hablando, en este caso ustedes. Y ahí estoy hablando también de un nosotros, de un yo más tú, de un yo más, en realidad de un yo más no yo, sería, es yo más alguien, sea quien sea. Y esas son las dos posibilidades de nosotros. Después, algunas cositas como para puntear en realidad y para tener una idea, antes de más o menos cerrar y de ver de última si quedaron dudas y qué más podemos profundizar, qué más podemos ver. Lo hicimos bastante rápido, pensé que no tardar más, pero bueno, la mejor, para que también no se quemen tanto la cabeza y podamos ir ser lo más concreto posible. Tenemos que, bueno, lo del aparato de funciones, que el locutor se va a servir de la lengua para influir sobre el comportamiento de la locutoria, o sea, de a quien le estamos hablando, con una interrogación que va a suscitar una respuesta, intimidación como un imperativo o un vocativo, bueno, no hace falta profundizar mucho, intimidar, o una aserción que comunica un tipo de incertidumbre. Ejemplo del aparato de funciones, de que la lengua también tiene ciertas funciones por las que el locutor se va a servir para influir en el comportamiento de a quien estamos hablando. Qué sé yo, si yo les hago una pregunta ahora, yo estoy influyendo en su comportamiento de alguna manera porque espero que me respondan y ustedes van a ver cómo pueden responder esa pregunta, por ejemplo. Por ejemplo, si digo, no sé, si les pregunto, bueno, nada, eh, ¿cuál es cuál es la crítica de Bienvenidos a Austin? Bueno, nada, tienen ahí lo que afecta es, bueno, ¿cómo le respondo ahora a eso? Me fijo en lo que anoté en los apuntes o me acuerdo y luego lo digo y ahora alguien me va a tener que responder porque ya hice la pregunta. Lo básico, lo principal. Y nada, y ahí tenemos un ejemplo concreto de por qué es un aparato de funciones también. Y ahora alguien me va a responder. Y a esperar que alguien me responda. Y bueno, dale, buenísimo. Espero que haya servido. Suerte. Yo voy a seguir esperando igual que alguien me responda la crítica de BMX. Bien, bien. Para arrancar sirve. Sirve esa para empezar. Eh, porque me sirve. Sí, sí, básicamente es que, pero para hacerlo más profundo, sí, para retomarlo y retocarlo, es que, bueno, no hay razón para abandonar la primera distinción de Austin entre enunciados contratativos y enunciados performativos, porque no todos los enunciados son performativos por el hecho de ser en sí mismos actos, como para hacerlo más lindo, más profundo, más concreto en lo que te van a necesitar y lo que te van a pedir. Así que, pero en general me sirve. Y como último puntito, como último puntito, no, está bien, entre las dos algo armamos. Entre la Meli y la Esme, bueno, algo tomamos, algo hicimos. Y después, bueno, le agregamos más cosas, claramente. Pero está bien. Y después tenemos como último puntito para tocar el monólogo. Hablábamos de que el diálogo, cuando hablamos, siempre es un yo instalando un tú. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el yo habla para sí mismo? Hace un monólogo. Bueno, esto va a ser un diálogo, lo que nos dice Feminist, un diálogo interiorizado. Es decir, hay un yo locutor y un yo que escucha. Entonces, como que hay un yo y un tú, pero no está explícito en la realidad, sino que es más implícito y que está justamente dentro del mismo yo, del mismo que plantea. Entonces tenés un yo locutor y un yo que escucha. Eso nada más. Sobre el monólogo. No creo que les pregunten nada del monólogo, pero por las dudas, para tener el dato, sirve. Así que nada. ¿Qué onda? ¿Cómo viene hasta acá? ¿Les sirvió? ¿Quieren que repitamos algo? ¿Que hagamos algo? Ya no queda tanto para... Quedan 2 semanitas y algo. Es bastante tiempo igual, porque no les dan tantas cosas, por suerte. Pero bueno, nada. Si ven que igual lo que necesiten me pueden escribir, me pueden mandar. Eh, Esto va a quedar subido a YouTube, va a quedar para todos los que lo necesiten. Y bueno, nada, me sirvió. Eso, hay que poner, van a tener que leer, no queda otra.
Pero bueno, cualquier cosita me escribe, vamos hablando por el grupo, yo no tengo problema. Vamos a ver qué metemos, meter, algunos repasitos, algunas juntadas, lo que sea. Algún grupito presencial también, capaz, sin dejar los virtuales de hacerlo. Eh, Así que nada. Bueno, buenísimo, Vicky, que si te hayas podido sumar y te sirva. Eh, bueno, no sé si tenés mi número y si estás en el grupo, yo por las dudas lo dejo. Si no estás en el grupo, mandame. Si estás en el grupo, listo, la mejor. Mandame también cualquier cosa. Eh, y nada, cualquier cosita, vamos hablando. Así que bueno, mucha suerte, muchos éxitos y nada, estamos en contacto. Espero que les sirva, haya servido. Dale, buen fin de ustedes también. Chao, suerte y seguir rinde éxitos.